¿Andas buscando la fórmula secreta del bestseller? ¿La receta mágica de 10 pasos para forrarte escribiendo? Pues lamento ser yo quien te pinche el globo, pero aquí no vendemos que de pelo. Si has llegado esperando un mapa del tesoro con una X marcando el lugar exacto donde se esconde el éxito, te equivocaste de canal. Lo que sí te voy a dar es algo mucho más valioso, un baño de realidad. Te voy a contar por qué esa búsqueda de la fórmula es precisamente lo que te impide escribir algo que valga la pena y qué demonios tienes que hacer para dejar de producir manuscritos que solo tu madre tiene el valor de leer. Así que si estás dispuesto a escuchar un par de verdades que duelen, pero que curan, quédate. Si no, siempre puedes volver a buscar en Google cómo escribir un bestseller en 10 sencillos pasos y seguir perdiendo el tiempo. Tú decides. El gran problema, el meollo de la cuestión, es que el mundo editorial está lleno de aprendices de escritor que creen que esto es como montar un mueble de IKEA. Siguen las instrucciones, aprietan 4 tornillos y esperan tener una obra maestra. Y claro, así les va. Se pasan la vida coleccionando listas de consejos, decálogos del buen novelista y supuestas claves del éxito. Pero la verdad, la que nadie quiere oír, es que no hay una fórmula. Como un pez que se escurre entre los dedos, el secreto del bestseller sigue siendo el mejor guardado de todos. La propia Julia Navarro, una mujer que sabe de lo que habla, confiesa que es un misterio que ni los libreros pueden resolver. Es la magia de los libros, ese factor inexplicable que hace que una historia te agarre por las solapas y no te suelte, mientras otra te provoca un bostezo en la segunda página. El problema es que esta verdad es incómoda. Es más fácil creer en una receta que asumir la cruda realidad. Escribir bien es un trabajo de cojones. Requiere oficio, intuición, empatía y una capacidad brutal para contar historias que conecten con la gente. Y esa obsesión por la fórmula te distrae de lo único que importa. Aprender el oficio te convierte en un ensamblador de piezas, en un imitador, en lugar de un creador. Y mientras sigas buscando atajos, seguirás estancado en la mediocridad. ¿Vender millones o ganar el respeto? Hablemos de esa guerra santa que tienen montada algunos. Esa supuesta batalla entre la literatura comercial y la alta literatura. Es una de las mayores estupideces que he oído en mi vida. Parece que si un libro vende mucho, automáticamente tiene que ser malo, superficial, una porquería para las masas sin criterio. Y si un libro es denso, críptico y solo lo entienden 4 gatos con gafas de pasta, entonces es una obra de arte. Es la actitud soberbia de quienes creen que solo ellos entienden qué es bueno y qué merece la pena. Puro snobismo. ¿De verdad alguien se atrevería a decir que Gabriel García Márquez no hacía alta literatura? Porque El amor en los tiempos del cólera ha vendido más de 15 millones de copias. ¿Y Humberto Eco? El nombre de la rosa es un tratado de semiótica, historia y filosofía medieval disfrazado de novela de misterio y ha vendido millones. ¿Son malos porque son populares? Esto es un prejuicio absurdo. Como dice el escritor Santiago Postequillo, el error es identificar lo popular con lo malo. Lope de Vega y Shakespeare eran brutalmente populares en su tiempo, y a ver quién tiene narices de negar su calidad. La realidad es que la etiqueta bestseller agrupa cosas muy diferentes. Meter en el mismo saco 50 sombras de Grey y La catedral del mar es no haber entendido nada. El verdadero desafío y el mérito de los grandes bestsellers es que logran trascender su nicho. Stieg Larsson consiguió que hasta tu abuela leyera novela negra nórdica. Y Ildefonso Falcones hizo que gente que odiaba la historia en el colegio se enganchara a la construcción de una catedral en la Barcelona medieval. Eso es lo difícil. Y eso, amigo mío, no se consigue con una fórmula. Se consigue con una historia potente. Así que la próxima vez que oigas a alguien despreciar un libro solo porque vende mucho, puedes mirarlo con un poquito de pena. Probablemente en el fondo solo sea envidia. Vale, ya he dejado claro que no hay una receta mágica, pero eso no significa que los libros que triunfan a lo grande no compartan ciertos rasgos. No son una fórmula, pero son principios de la buena narración, los cimientos sobre los que se construye una historia que funciona. Y si los ignoras, estás construyendo tu casa sobre arena. El profesor José Antonio Cordón, que de esto sabe un rato, define estos ingredientes. Y no es el paso
uno encuentra tu nicho, es algo más profundo. Habla de una lectura fluida, agradable, con una complejidad léxica que no exija al lector tener un doctorado, pero que tampoco lo trate como si fuera idiota. Una trama que va increciendo, te va llevando hacia arriba sin que te des cuenta. Un conflicto, si es posible sentimental, porque el amor, el odio y la venganza nos mueven a todos. Y por supuesto, el famoso cliffhanger, esa maldad de terminar un capítulo dejándote el corazón en un puño, obligándote a leer el siguiente aunque sean las 3 de la mañana. Piensa en un escritor novato al que llamaremos Paco. Paco quiere escribir un bestseller y ha leído que hay que ser original. Así que decide escribir una novela sobre un contable de Móstoles que descubre que las palomas en realidad son drones cuánticos de una civilización futura. La trama es tan enrevesada que ni él mismo la entiende. Los diálogos son citas de filósofos postestructuralistas y cada capítulo termina con una reflexión sobre la nada. El resultado, un libro que nadie compra porque Paco, en su afán de ser literario, se ha olvidado de lo más importante: contar una puta historia que atrape. No confundas complejidad con ser un coñazo. No confundas originalidad con ser comprensible. Como dice Ildefonso Falcones, las tramas tienen que ser accesibles y no confundir a los lectores. Se trata de ofrecer tensión, pasiones, venganza, amor, todo dentro de un escenario que resulte fascinante. Se trata de entretener, no de dar una lección magistral. Y para eso necesitas personajes memorables, diálogos que suenen de verdad y un ritmo que no se duerma en los laureles. Creadores de universos, no de libros. Aquí está la clave de todo. El verdadero secreto que diferencia a los grandes de los imitadores es que los autores que perduran no escriben libros, crean universos. Crean un imaginario colectivo que se queda grabado en la cultura popular. Sergio Vila San Juan, que ha estudiado este fenómeno a fondo, lo explica de maravilla. Hay que diferenciar a los que abren tendencia de los que simplemente se suben al carro. Piensa en La sombra del viento, en La triste, en El padrino. Sus autores crearon mundos originales, genuinos, a menudo basados en sus propias experiencias. Mario Puzo conocía el mundo de la mafia. Stieg Larsson era periodista y lo volcó en sus libros. No estaban impostando, estaban compartiendo un universo propio. En España tienes ejemplos clarísimos. Dolores Redondo encontró en la mitología y los misterios del Valle del Baztán un universo que conectó con miles de personas. Lorenzo Silva se atrevió a crear héroes de la Guardia Civil cuando a nadie se le habría ocurrido. María Dueñas teje episodios históricos con una verosimilitud y unos personajes que te transportan. Ellos no se preguntaron cuál es la fórmula del bestseller, se preguntaron cuál es mi historia, qué universo quiero explorar, y lo hicieron con tanta pasión y convicción que nos arrastraron a todos dentro. Eso es lo que tienes que hacer tú. Deja de pensar en el mercado y empieza a pensar en tu mundo. ¿Qué te obsesiona? ¿Qué historia solo puedes contar tú? Cuando encuentres eso y aprendas el oficio para contarlo bien, tendrás algo mucho más poderoso que una fórmula. Tendrás una voz. Y las voces auténticas son lo que la gente quiere escuchar. La clave, como dice María Dueñas, es que el libro te cautive, que quieras volver a casa solo para seguir leyendo. Y para eso hay 1000 caminos, desde el espionaje hasta un drama en un barrio de Nápoles. En resumen, si te quedas con algo, que sea esto. Primero, deja de buscar fórmulas mágicas y empieza a estudiar el oficio de escribir como tu profesional. No hay atajos. Segundo, olvida la falsa guerra entre calidad y ventas. Escribe la mejor historia que seas capaz de escribir, una que te apasione a ti. Primero a ti. La calidad y la capacidad de conectar con un gran público no solo no son incompatibles, sino que son la meta a la que aspirar. Tercero, y más importante, no te limites a escribir un libro, construye un universo, crea personajes, lugares y conflictos que se queden en la memoria de la gente, mucho después de haber cerrado la última página. Si esta dosis de realidad te ha servido para despejar la cabeza y quieres más verdades incómodas que te harán mejor escritor, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale a la campana y prepárate para más. Y si estás hasta las narices de dar palos de ciego con tu novela, si sientes que tienes una buena historia, pero no sabes cómo hacerla despegar para que se convierta en algo grande, hablemos. Entra en mi web israelpintor.com, busca
el botón de WhatsApp y pídeme una cita. Deja de quejarte y de esperar a que la inspiración divina te ilumine. Y ponte en manos de alguien que sabe cómo funciona esto de verdad. Escribir una novela que aspira a ser leída por miles es un maratón, no un sprint, y necesita entrenamiento. Si de verdad quieres correrlo, échale un ojito a mi videocurso Primera Novela. Te guía paso a paso. O si lo que necesitas es un entrenador personal que te exija al máximo, mi coaching literario está hecho para ti. Ahora hazme un favor. Cierra esto y ponte a escribir. A ver si el próximo bestseller del que todo el mundo hable sea el tuyo. O no, eso ya depende de ti. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y no hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Aventura al protagonista y hazlo memorable. Engancha al lector. No más novelas sin rumbo con mi videocurso Primera Novela. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para ayudarte en el proceso. Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas. Solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.